París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz. Buenas tardes. El alma argentina constituye un enigma porque la personalidad del país se halla en plena elaboración. Lo dijo el historiador e intelectual argentino José Luis Romero. No sabemos cuánta verdad puede guardar la sentencia sobre el ADN argentino, pero el país, si no en plena elaboración hacia un rumbo quizás nuevo, sí que está desde luego en plena efervescencia electoral y política. Tras más de una década de kirchnerismo, ¿es momento de dar el relevo o no? Preguntarle al candidato oficialista Daniel Scioli si se considera parte de la familia de Cristina Fernández ha sido una constante en estos últimos meses. Enfrente tendrá al conservador Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, según las encuestas, luchando por colarse en un balotaje al que también aspira un tercero en discordia, Sergio Massa. Aquel nombre que nos sorprendió hace poco más de un año liderando sondeos y que se ha ido desinflando, dicen algunos, por quedarse en terreno de nadie. De lo que llevamos recorrido hasta ahora y sobre todo de las algo más de 2 semanas de intensa campaña que se abren en Argentina hasta las elecciones, vamos a hablar en el París América de esta tarde. En conexión con nuestra radio asociada de Buenos Aires, Radio Cultura, saludo ya en este punto a nuestra compañera Gabriela Ramírez desde Radio Cultura en Buenos Aires. Gabriela, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseando ya hablar con vosotros sobre este periodo apasionante que se abre para la política argentina. Gabriela, tenemos además un invitado en vuestros estudios al que vamos a saludar ya enseguida. Dame un minuto, por favor, porque vamos a recordar a los oyentes las formas de participación. Hoy recuerden sobre esa cita electoral en Argentina. Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331 84 22 95 00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo. Enseguida hablamos de política en Argentina, pero como cada día comenzamos este tiempo de radio mirando al pasado con nuestro tiempo para la efeméride. Hoy dedicada a uno de los locales nocturnos más emblemáticos de la capital francesa, que ha sido objeto de literatura, cinematografía y todo tipo de artes plásticas. Nos lo cuenta Natalia Olivares. Tal día como hoy, pero en 1889, abría sus puertas en París el Moulin Rouge. Al pie de Montmartre y creado por el español Joseph Euler, símbolo de la Belle Époque y de la noche parisina, este cabaret tradicional se convirtió con el pasar de los años en una gran atracción turística. Es visitado día a día por turistas de todas partes del mundo, de la misma manera en que lo hacía el gran artista Toulouse-Lautrec. Las habitaciones del Moulin Rouge, las bailarinas y sus clientes habituales eran los temas favoritos del pintor, quien logró plasmar en sus pinturas y carteles el ambiente bohemio característico de este cabaret. Pero además de inspirar a pintores, el Moulin Rouge también fue y sigue siendo una fuente de inspiración para escritores y cineastas. Andrei Belli lo describió en una carta de 1906 como la taberna del infierno. Y en la gran pantalla, el australiano Baz Luhrmann en 2001 estrenó su película Moulin Rouge, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Varias décadas antes, en 1955, Jean Renoir dirigió French Cancan con María Félix, una historia de ficción acerca del célebre establecimiento parisino. Mítico el Moulin Rouge, y de un molino a otro que también viene movido, el de la política argentina al que dedicamos los próximos minutos de París América. El legado de una etapa como tema de campaña. Un trabajo que venimos llevando adelante a lo largo de muchos años, que promueve la industria nacional, que promueve todo lo que haga a mejor distribución del ingreso, un vigoroso mercado interno. Todo lo contrario que hemos tenido que sufrir estos 10 años de prepotencia, donde frente a un mundo más complejo que nos demanda humildad a la hora de encarar las soluciones, trabajo en conjunto, nos han atropellado y avasallado sistemáticamente. Escuchaban respectivamente a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato oficialista, favorito en los sondeos, y después a Mauricio Macri, actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidato conservador de la coalición opositora Cambiemos.
Vamos a hablar de estas dos personalidades, también de un tercero en discordia. Vamos a hablar del legado de la presidenta Cristina Fernández, de los temas de campaña y, en definitiva, de cómo se plantea todo este panorama de esta cita del 25 de octubre en Argentina. Y lo hacemos ya conectados con nuestra Radio Sociedad de Buenos Aires, Radio Cultura. Gabriela Ramírez. Buenas tardes de nuevo, Gabriela. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, antes de que nos presentes a vuestro invitado en los estudios de radio, me gustaría, Gabriela, que nos contaras un poco qué ambiente se vive en Argentina a poco más de 2 semanas de las elecciones. ¿Cómo respira un poco la calle? No sé si la política monopoliza estos días todas las charlas, todos los comentarios. ¿Está muy viva la política estos días en Argentina? Sí, claro. Es más, en estos primeros días, bueno, precisamente el domingo pasado fue el primer debate presidencial que nosotros tuvimos y fue también muy sonada la ausencia de Daniel Scioli. Daniel Scioli decidió no ir. Y creo que también hay un poco de sensación de que hay como 2 elecciones, ¿no? ¿Quién pasa hasta el balotaje? Y después del balotaje, ¿quién es nuestro nuevo presidente? Así que sí, las charlas están muy centradas en esto, en las próximas votaciones, en un año para nosotros muy electoral. Hubo elecciones también en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias del país, así que ahora están todas las luces puestas en esto, ¿no? Digamos, nuestro fin de año político, que es el más importante en muchos años. Gabriela, creo que tenemos también en el estudio de Radio Cultura un invitado de lujo. Me gustaría que nos lo pudieras presentar para todos nuestros oyentes de París América. Sí, claro, es un honor. Tenemos acá con nosotros a Raúl Aragón, que es consultor político y analista de opinión pública, muy destacado en nuestro país. Es director del programa de estudios de opinión pública de la Universidad Nacional de La Matanza y en su estudio Aragón y Asociados se especializan en análisis de opinión pública, investigación de mercado, encuestas de opinión, asesoría e imagen política. Señor Aragón, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, un gusto saludarte, gracias por la entrevista. Gracias. Vamos a hablar de muchos temas en los próximos minutos sobre esta cita electoral, pero de primeras, como analista y de cara a esta cita, para situar a nuestros oyentes, si tuviésemos que quedarnos con 3 o 4 claves que explicara para un oyente, vamos a poner de otro punto de Latinoamérica, que explicar el escenario, el contexto de estas elecciones, ¿con cuáles deberíamos quedarnos? Haciendo una especie de síntesis de momento. Bien, tratando de ser muy breve por los tiempos de las radios, yo te diría, refiriéndome un poco a la cita de Romero, yo tengo una perspectiva distinta. Hay 2 Argentinas, siempre hubo 2 Argentinas, una que es citadina, blanca y que mira Europa, y otra que es mestiza, agraria y con una mentalidad más colonial. Estas 2 Argentinas siempre estuvieron en tensión y siempre tuvieron de alguna forma, sobre todo en el último siglo, una representación política que le corresponda. Lo que varió siempre fue el nombre de la representación, pero digamos, este es el trasfondo de la política argentina. Esas 2 Argentinas están en tensión, sobre todo por el reparto de la riqueza, ¿no? En este momento, Cristina Kirchner o el kirchnerismo tiende a representar más la Argentina mestiza y Mauricio Macri la Argentina citadina blanca. Lo que ocurre es que siempre hubo una mayoría en términos electorales de votantes no blancos, por decirlo así, no citadinos. Entonces, siempre en general se impone el peronismo en alguna de sus versiones. Pero lo que hay que decir también del peronismo, y este es el otro componente que quizás sirva para encuadrar lo que está sucediendo hoy en Argentina, el peronismo no es una ideología, el peronismo es una metodología de obtención del poder. Era una ideología hasta el año 55, 60, 70, pero después eso se perdió y ahora es un método de obtención y conservación del poder, porque fíjate que si en los años 90 el peronismo gana el gobierno y es neoliberal y en el 2003 vuelve al gobierno y es populista, es porque no tiene un marco ideológico que lo rija, ¿no? En ese contexto, hoy la Argentina vuelve a debatir quién nos gobierna, si nos gobierna lo que representa las clases bajas, postergadas, agrarias, etcétera, o nos gobierna aquellos que representan los intereses de la ciudad y de los grandes capitales. Esta es toda la discusión. Pues hay una discusión secundaria y es quién representa mejor a las 2. Sergio Massa intentó situarse entre esas 2, no le fue demasiado bien. Yo escuchaba tu editorial y se situó en tierra de nadie, y eso no es demasiado bueno porque carece de definición. Así que eso le costó perder en el término de un año, bajar de 30 puntos
a 15 y ahora ha recuperado algunos puntos, ¿no? Luego lo vamos a analizar, vamos a ir candidato por candidato, y además empezamos muy bien, señor Aragón, porque es la primera vez que consigo una definición de peronismo viniendo de un argentino que es más o menos concreta, porque las otras veces que lo he intentado, la verdad, nunca hemos tenido una definición tan concreta como hoy, como ese método de obtención del poder. Antes Gabriela se refería a ese debate. El pasado domingo hubo un debate televisado entre los candidatos con la ausencia del candidato oficialista Daniel Scioli, que no quiso acudir. Suponemos que pensó que era más arriesgado acudir al primer debate presidencial de la historia argentina, o al menos con estas características, porque hubo, creo, algún ejemplo, además bastante paralelo, creo recordar, durante los tiempos de Menem. Esto se plasmó en el debate. El atril vacío del candidato oficialista hizo que los 5 opositores se uniesen contra, digamos, su fantasma, entre comillas, y reprocharan la falta de respeto a la ciudadanía por negarse a acudir. Yo, el candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo, y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Bueno, era la intervención de Sergio Massa plasmando o simbolizando esa ausencia. La televisión pública decidió además no ofrecer el debate y programar en su lugar el partido independiente River. Os pregunto, Gabriela, Raúl, indistintamente, ¿el kirchnerismo ha intentado boicotear este debate, que por otro lado es el primero de estas características en la historia del país? Es un poco más complejo que esto. Había, sí, una animosidad manifiesta de parte de los otros 5 candidatos hacia Scioli, que, además de encabezar las encuestas, tenía que defender la postura del gobierno nacional y la trayectoria de 12 años. Pero una cosa es lo que piensa Scioli en la intimidad, y otra cosa es que defienda, tener que defender estos 12 años de gestión. Hay una diferencia entre el sciolismo y el kirchnerismo, una diferencia importantísima, muchas diferencias. Lo que ocurre es que Scioli tiene que hacer equilibrio entre no perder el apoyo del kirchnerismo, pero tampoco ser absolutamente kirchnerista. Esto en un debate es insostenible, esa posición. Entonces por eso le eludió. Él no puede nunca defender la totalidad de la gestión. 12 años de gestión tiene infinidad de flancos atacables. Y por otro lado, tampoco puede dejar de defenderla o diferenciarse totalmente de esa gestión, porque como te digo, el kirchnerismo hoy tiene un piso electoral de 35 puntos. Esto no se le puede poner en contra, es su base electoral. Pero por otro lado, para captar lo que le falta para ganar en primera vuelta, que son, bueno, él tiene 5 puntos más, ahora está en 40, pero esos son margen de error muestral, así que necesitaría captar 2 o 3 puntos más de indeciso para efectivamente ganar en primera vuelta. Esos puntos es el electorado que aún no decidió su voto, es un electorado muy atento, muy crítico, muy reflexivo, que de ninguna manera podría ser seducido con un discurso defensivo de la gestión kirchnerista, pero por otro lado, si él acudía al debate, iba a tener que defender la gestión kirchnerista. Con lo cual, como dije, lo ponía en una posición táctica imposible, y creo que por eso no acudió. Bueno, esa pregunta, a la que además yo me refería al principio, lo voy a retomar, ¿es un relevo kirchnerista puro y duro o no? Es una pregunta que se le ha formulado a Scioli en numerosas ocasiones, su condición kirchnerista, pero su respuesta, como van a ver a continuación, desde luego, nunca ha sido un sí rotundo, tampoco un no. Vamos a ver cómo se ha manejado un poco Scioli en esa ambigüedad. ¿Cómo es su relación con Cristina Kirchner? Buena, de colaboración, de complementación, de un trabajo que venimos llevando adelante a lo largo de muchos años. Pero, digamos, presente y futuro, con estas políticas fundamentalmente. ¿Usted es candidato del modelo, se siente candidato al modelo kirchnerista? El candidato de las políticas que le hacen bien a la gente, que le cuidan el trabajo, que promueven la industria nacional, que promueve... Bueno, ya vemos que a veces a Scioli le ha costado un poco responder esa cuestión. ¿Scioli es un kirchnerista, Raúl? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Es un sciolista, y vamos a ver si llega a la presidencia, vamos a ver cambios muy significativos en varias áreas. Primero, en lo que se refiere a la relación de Argentina con el mundo, que está una relación totalmente deteriorada en todas las dimensiones que lo consideren, excepto quizás en el fútbol no nos va tan mal, pero en todo lo demás, y ahora con los Pumas jugando el Mundial de Rugby tampoco, pero en todo lo demás la Argentina está muy complicada internacionalmente, no solo en términos financieros, sino también en términos de relación política,
de ejes a los que adhiere, en fin, estamos muy complicados. El sciolismo va a hacer un cambio rotundo en esto, como primera medida. Como segunda medida va a tener que hacer un ajuste, lo hará gradualmente, pero va a salir de lo que hoy el kirchnerismo llama el modelo, que es un modelo prebendario, subsidiario, es totalmente populista. O sea, es que el populismo se sostiene, uno puede mantener un gobierno populista mientras dure la caja, mientras haya recursos. Una vez que se acaban los recursos, el populismo incluso no solo no se sostiene, sino que aquellos que eran sostenidos por el modelo populista se te vuelven en contra, ¿no? Así que Scioli va a tener que hacer una inmensa tarea y estoy seguro que la va a hacer, ¿no? Él no es kirchnerista, él ha tenido que tolerar el kirchnerismo y sobrevivir al kirchnerismo, porque hay una característica de la provincia de Buenos Aires, que no sé si es conocida, es que es una provincia deficitaria debido a un reparto muy desigual o muy injusto de los recursos impositivos, ¿no? Es decir, si uno toma, nosotros tenemos una que se llama coparticipación del impuesto general, el impuesto al consumo. Si uno toma la totalidad del dinero que el gobierno nacional reparte en función de las provincias y lo divide por la totalidad de los habitantes del país, y a ese número le asignamos el valor 1, la provincia de Buenos Aires recibe 0,49. O sea, es deficitaria no por su propia capacidad de producción, sino porque aporta el doble de los impuestos de lo que recibe. Entonces no puede nunca funcionar con su propio patrimonio, siempre está necesitando recursos extra de nación que son discrecionales del presidente, porque es un poder presidencial el recurso extraordinario económico. Así que con eso siempre se manejó la provincia de Buenos Aires. Yo le he tenido que tolerar 8 años de maltrato, de ahogo financiero, de llevarlo hasta el límite de no poder pagar sueldos y después girarle el dinero para que los pague, etcétera. En una provincia que son 16 millones de habitantes, es un país, es muy complejo. Él lo ha llevado como ha podido, pero de ninguna manera se puede decir que Scioli en el fondo es un kirchnerista. Escuchemos ahora a Mauricio Macri. Todo lo contrario que hemos tenido que sufrir estos 10 años de prepotencia, donde frente a un mundo más complejo que nos demanda humildad a la hora de encarar las soluciones, trabajo en conjunto, nos han atropellado y avasallado sistemáticamente. Hay que mejorar. Eran palabras de Mauricio Macri, el que más tenía que perder quizá en un debate en el que estaba en igualdad de condiciones con candidatos con menos votos. Aprovechó para tratar de suavizar a lo mejor un poco esa imagen de hombre del mundo de la élite empresarial y lanzar mensajes hacia clases a lo mejor más populares, allá donde menos llega, ¿no? Este representante más conservador, me imagino, ¿no? Señor Aragón. Sí, es más conservador si uno tiene una definición amplia de conservadurismo. En realidad yo diría que es más un neoliberal. Él cree en el fondo él cree que el mercado debe regular la economía, que el Estado en realidad es un árbitro y no un regulador del devenir social. Esto es muy peligroso, ya lo hemos probado acá y no. Por lo menos aquí en Argentina no funcionó y creo que en la mayoría de los países latinoamericanos donde se intentó no funcionó, ¿no? Pero, señor Aragón, ¿Macri tiene opciones reales de ganarle un eventual balotaje a Scioli o ya colarse en una segunda ronda sería cumplir el expediente con éxito? No, veamos, hay el escenario de balotaje puede ser 2 escenarios, uno más Scioli-Macri, otro Scioli-Massa, y después si quieren hablamos de por qué puede ser uno u otro. Pero si el escenario fuera Scioli-Macri, gana Scioli porque el voto masista se divide, una parte va para Macri, la parte antioficialista, no peronista, del voto Massa, pero el voto peronista, antioficialista, en última instancia vota al oficialismo representado por Daniel Scioli, porque en realidad Daniel Scioli no es percibido por ese sector como la continuidad del kirchnerismo. Y como el componente de voto peronista no oficialista de la intención de voto de Massa es mayor que el componente no peronista opositor en la intención de voto de Massa, Scioli cosecharía más que Macri de ese voto y entonces ganaría el balotaje. Pero en la situación inversa no, si el escenario fuese Macri-Massa, gana Massa porque la totalidad del voto Macri es un voto opositor que no puede nunca votar al oficialismo y mucho menos el voto de la cuarta, que es Margarita Stolbizer, que tiene 4 o 5 puntos de intención de voto, pero
igual irían también con Massa, entonces Massa estaría en condiciones de ganar hoy, de ganar el balotaje. Y señor Aragón, ¿por qué no cristalizó ese pacto entre Macri y Massa de cara a enfrentarse al oficialismo? Bueno, hubo varias explicaciones formales, yo no le creo a ninguna. Creo que es un problema de lucha de egos, ¿no? Que es el gran déficit de la clase política argentina. Nosotros tenemos una cultura política en proceso de degradación ya hace muchos años, y eso acompaña la calidad, se corresponde con la calidad de nuestra dirigencia política, ¿no? Nosotros, si uno compara, yo tengo ya unos cuantos años, si uno compara los dirigentes de la década del 60, 70, incluso del 80, tenían otra estatura, eran completamente distintos. Estos líderes que tenemos ahora son deficitarios, ¿no? Son líderes débiles y en realidad con poca formación política, no hay un estadista entre ellos, ¿no? El único estadista que teníamos, o que tenemos, no ganó, es el actual gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que jugó la interna al interior de la fuerza que representa Sergio Massa, ¿no? Pero perdió, Massa le ganó la primaria, entonces quedó afuera, igual está acompañando, pero es el único político prácticamente que nos queda con estatura internacional, ¿no? Señor Aragón, si le parece, vamos a abrir las líneas a los oyentes para que puedan participar hoy también en el programa. Participe en París América. En Twitter, #ParísAmérica. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo. Tenemos poco tiempo, pero queremos escuchar también a nuestros oyentes, especialmente desde Argentina. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? Mi nombre es Perla Martínez. ¿Desde dónde? Yo estoy en la provincia de Córdoba. Jesús María es la ciudad donde vivo. Es en el centro del país. Perla, su opinión sobre las elecciones, ¿cómo ve todo? Bueno, yo voy a hablar como una persona común. Estuve escuchando al señor anterior. En parte tiene razón y en otras partes no. Bueno, eso está bien, pero hay que Tengo sintetizar. 70. Sintetizar, vamos a lo que no, venga, sintetizando. Sí, tengo 70 años y no creo que haya vivido en democracia. Y como dice el señor anterior, que está muy desgastada la parte política, que cualquier persona se candidatea, hay muchas divisiones y llegado el momento para ganar, se hacen alianzas para que todos puedan entrar. Entonces ahora es peligroso porque el que no entre va a hacer alianza con el primero. Entonces, bueno, va a haber una mezcla y no conforma a todos. Desgraciadamente, si tenemos en cuenta lo que pasa en la nación, provincia o municipalidad, exactamente lo mismo. Lo eligen, los electores que eligen al ganador son muy pocos. Entonces, se gobierna para un 30% de una población y el 70% queda desilusionado. Lo que pasa es que a veces la geometría política, Perla, a veces es así. Tenemos que ir con más oyentes. Muchas gracias, Perla, desde Córdoba. Saludo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿su nombre, por favor? Gustavo. Gustavo, ¿desde dónde? De la provincia de Santa Fe. De Santa Fe. Dígame, Gustavo, ¿cómo ve esta campaña? Mire, lo que veo es que dos cosas. Primero, si los argentinos queremos un cambio, sí o no. Y la segunda es si nos adaptamos a los tiempos que están corriendo, o sea que ya estamos en el siglo XXI, sí o no. Mójese usted, ¿usted quiere un cambio o no? Sí, totalmente. Acá, pero el cambio principal que tiene que haber en Argentina es de ideas y de hombres, y después de políticas. O sea, las ideas, vamos a lo primero. Pero breve, por favor, que se me acaba el tiempo, muy breve. En 40 segundos se lo resumo. La idea dominante que hay hoy en el pensamiento social argentino es el marxismo. El marxismo colapsó hace 25 años en Europa. Segundo, estamos en un periodo de globalización y lo que surge nuevamente ahora es el regionalismo. Nosotros tenemos el Mercosur, esa es la solución para la Argentina. Y tercero, en lo político hay que aprender que
que hay que ser más racional con el voto y votar personas con un pensamiento nacional. Para mí, el gobernador de Córdoba, de la Sota, era la persona más idónea para conducir la Argentina en estos próximos años. Pero lamentablemente ha perdido. De todos modos, es bueno apostar por el cambio. Pues muchas gracias Gustavo desde Santa Fe. Volvemos con Radio Cultura. Señor Aragón, sigue ahí, ¿verdad? Sí, sigo acá, gracias. Perfecto. Señor Aragón, me gustaría hablar brevemente de los asuntos internacionales en campaña. Sí que hemos visto a Macri últimamente lanzar pulsos a Nicolás Maduro. No sé si Venezuela o las relaciones de Cristina Fernández con sus socios de la región son tema de campaña. No, no son temas de campaña. Los temas de campaña, bueno, lo de Niembro sí fue un tema de campaña porque obviamente le pegó en el centro del discurso al macrismo. El macrismo viene a proponerse como el cambio, como lo distinto de gobierno corrupto, sospechado de corrupción, etcétera. Y esto de Niembro le pegó porque es exactamente lo opuesto a lo que ellos de alguna forma están proponiendo. Le costó 3 puntos de intención de voto, fue muy serio. También le costó porque hicieron un mal manejo de la crisis. Comunicación en tiempo de crisis es una técnica muy particular que ellos parece ser no la manejan bien. Esto también influyó en esa pérdida de votos. Pero el resto de los temas internacionales prácticamente no tienen lugar en la agenda en la agenda discursiva de los candidatos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Raúl Aragón, analista político y consultor. Un honor tenerle hoy esta tarde en París, América. Muchas gracias también a Gabriela Ramírez Rey, nuestra compañera de Radio Cultura, nuestra emisora asociada desde Buenos Aires. Gabriela. Se ha ido ya Gabriela. Sí, bueno, ¿qué tal? Un placer haber estado con ustedes esta tarde. Terminamos ya París América, volvemos el viernes a las 4 hora universal.